Bueno, pues efectivamente vamos a hablar sobre la espiritualidad de San Martín de Porres. Entonces, para ello, pues digamos, hay varias preguntas esenciales, digamos, a la hora de investigar sobre la figura de San Martín. La primera es, ¿por qué los dominicos del convento del Rosario de Lima promovieron el proceso de beatificación de San Martín? Es decir, ¿qué cualidades vieron en él para considerarle santo? Esto es una pregunta interesante porque es que mover un proceso de beatificación, si ahora es complicado, en aquella época era mucho más. Porque había que mandar cartas a Roma, tenía historias también con España, con la diócesis obviamente de Lima. O sea, era movilizar a la orden también. O sea, es movilizar mucho y todo, fijaros que es para una persona que era mulata, que era pobre y que era bastardo, además. ¿Qué es lo que más pesa, según los historiadores, en la figura de San Martín? En la figura de San Martín, digamos, es mucho más negativo su condición de bastardo que su condición de mulato. Bueno, pues a pesar de todos esos factores negativos que tenía San Martín, la comunidad del convento del Rosario de Lima decide mover su proceso de beatificación. Bueno, algo vieron en él. Entonces, eso vamos a intentar investigar. Una vez que empiezan a mover el proceso de beatificación, ¿qué hicieron ellos para justificar ante las autoridades eclesiales el proceso de beatificación? Porque una cosa es lo que ellos ven, o digamos, lo que ellos ven de santidad en él, y otra cosa es cómo lo justifican. Es que es diferente. O sea, mi madre es una santa, pero si yo quiero mover su proceso de beatificación, tengo que justificarlo con algo. Bueno, pues a ver cómo lo justificaron. Y la tercera pregunta, que es por donde voy a empezar la charla, es ¿en qué ambiente se gestó la santidad de San Martín? Es decir, ¿cómo ayudó el Espíritu Santo a San Martín a ser santo? Y como bien sabemos, el Espíritu Santo habla sobre todo por la historia. Habla sobre todo por la historia. Entonces vamos a ver cómo la historia va a ir moviendo los hilos para la santificación de San Martín y de otros santos. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos las 4 partes del curso, contexto, que es la Reforma Dominicana, digamos que la parte histórica. Santo Domingo forma parte de la Reforma Dominicana. Vamos a ver también hoy la vida de San Martín de Porres y el próximo día es cuando ya hablaremos de la imagen tridentina, es decir, cómo justificaron los frailes la beatificación, el proceso de beatificación. Obviamente recurrieron a la espiritualidad de su tiempo, que era la espiritualidad tridentina. Eso lo veremos el próximo día. Y por último, ya la parte más importante, que es las cualidades religiosas que realmente vieron los frailes en San Martín. Y es lo que aparece en el proceso de beatificación. Ahí se ve muy bien cómo San Martín era para los frailes verdaderamente, no solamente un buen fraile, alguien querido, sino que es que encarnaba muy bien la Reforma Dominicana. Encarnaba muy bien la Reforma Dominicana. Y por eso se convirtió, digamos, en un referente para todos. Y cuando murió, le echaron tanto de menos que comenzaron el proceso de beatificación. Bueno, pues vamos a ir viendo todo esto. Comenzamos por el contexto de la Reforma Dominicana, es decir, en qué ambiente se gestó la santidad de San Martín. Es decir, cómo no consigo ver toda la pantalla. ¿Cómo se puede quitar yo esto? Es que no consigo ver toda la pantalla porque tengo aquí vuestras caras. Ah, vale. Lo puedo mover. Vale. ¿Cómo ayudó el Espíritu Santo a San Martín a ser santo? Vamos a ver. Bien, la Reforma Dominicana, ya sabéis todos, o supongo que todos, comienza con Santa Catalina de Siena, casi 250 años antes de San Martín. O sea, mucho antes. Ya sabéis, en tiempos de Santa Catalina, en el siglo XIV, Europa Occidental y la Iglesia pasan una crisis tremenda por culpa de las guerras, sobre todo la guerra entre Inglaterra y Francia, por culpa de que el Papa, en vez de estar en Roma, está en Aviñón, y eso tenía descolocada a la Iglesia, por culpa de las hambrunas y sobre todo por culpa de la pandemia. Hay una gran pandemia que es la peste negra, la peste bubónica, que llegó en 1348 desde Italia, pero procedente de China, procedente de Oriente, de los barcos que llegaban a Italia,
con las mercancías y se extendió en 3 años por toda Europa, de tal forma que la población de Europa murió 1/3 de la población de Europa, 1/3. Y hubo ciudades donde llegó a morir hasta un 90% de la población, un 90%. Y lo mismo pasó en los conventos. La mayoría de los conventos se redujo mucho el número de frailes y de monjas, pero hubo conventos igual de 100 monjes o de 100 frailes que quedaron 4 o 5. Y entonces había que volverlos a llenar de frailes para que no se cerrasen los conventos. Y entonces hubo varios capítulos generales de la orden en lo cual se pidió que se rebajase el nivel de exigencia a los candidatos. Y esa fue la clave de la decadencia. Se bajó el nivel de exigencia y empezó a entrar, mucha gente sin vocación. Empezó a entrar mucha gente sin vocación y lo que hacía es que los conventos cayeron en una gran decadencia. Había gente que entraba, para poder ascender socialmente, y había gente rica que entraba con sus criados, o señoras ricas que entraban con sus criadas, cogían toda un ala del monasterio y ahí vivían como condesas. Se vestían ropas de seda, el hábito se lo hacía un sastre y se lo hacían de seda, con bordados de oro, y había 1000 cosas. Eso aparece muy bien en las cartas de Santa Catalina. Santa Catalina en sus cartas denuncia mucho esa situación y cuando escribe a novicios o a novicias o a postulantes, les advierte de que no caigan en eso. Y después tiene cartas a autoridades de la orden y autoridades de la Iglesia pidiendo la reforma. Bueno, pues ella va a morir, muere en 1380, pero ya sabéis que se hizo muy amiga de Raimundo de Capua, que era su acompañante espiritual. Un capítulo general de la orden le ordenó a Raimundo que fuese el acompañante espiritual de Santa Catalina, se hicieron amigos espirituales y los dos colaboraron en esas grandísimas misiones que hacía Santa Catalina, esas misiones populares que hacía Santa Catalina, con un montón de laicos y de frailes y de sacerdotes que iban por el norte de Italia evangelizando, por comarcas y por ciudades. Y su principal colaborador era Raimundo de Capua. Bueno, Santa Catalina en 1380 está muriéndose y ese mismo año había el capítulo electivo en la orden en Roma. Y entonces, cuando se estaba muriendo, Santa Catalina habla con otros frailes capitulares para que elijan a Raimundo y que Raimundo comience la reforma de la orden. Y así fue. Se eligió a Raimundo en 1380 y lo que hace Raimundo era canonista, por lo cual estaba muy bien preparado para acometer una tarea tan complicada como es la reforma de la orden. Entonces, esta persona lo que hizo fue ser muy prudente y lo que hace es empezar a recorrer la orden, sobre todo conventos de Italia y de Alemania, y empieza a hablar con monjas y con frailes para ver cómo se puede llevar a cabo la reforma. Bien, el hecho es que cuando ya cogen el truco de cómo puede ser la reforma, pues funda el primer convento reformado en Colmar. Estaba en Alemania, en la zona de Alsacia. Ahora Alsacia es Francia, pero bueno, era un convento alemán. Y entonces fundan el primer convento reformado, que es el convento de Colmar, en 1389. Y lo funda, con las mismas exigencias que pedía Santo Domingo cuando fundó la orden. Y la principal exigencia, o la que los frailes más vivían, o la que más les costaba, era la pobreza absoluta. Los conventos tenían que vivir de limosnas. No podían vivir de rentas, porque muchos conventos ya vivían de rentas y eran una especie de palacios. En vez de ser conventos mendicantes, pues eran conventos muy suntuosos donde los frailes vivían demasiado bien. Bueno, comienza a ser... Bueno, otro evento muy importante de la reforma es que se lleva a cabo de forma democrática. Y por eso la orden no se dividió. Fue una reforma tremendamente lenta, porque fue convento a convento que fueron formando... Voy a poner aquí. Convento a convento. Aquí tenemos el convento de Fiesole. Este es el de donde ingresó en la orden Fray Angélico, un convento reformado. Bueno, pues fue convento a convento, se fueron reformando en los capítulos. Cuando ya había más capitulares que querían reforma, se votaba, ¡pum!, y se reformaba. Y no se echaba a los no reformados. Los que no querían la reforma no eran echados del convento, sino que se les acogía. Todo esto hacía pues, que la reforma
fuese muy lenta, pero digamos muy fraterna, y por eso la orden no se dividió. Se formaron congregaciones de conventos reformados y después ya provincias. Bien, es muy rápido porque esto no es el tema de San Martín, pero vamos a ir caminando hacia allá. Bien, el hecho es que en 1475 el Papa Sixto VI toma una decisión muy importante que va a ser lo que ya decante, digamos, la victoria, entre comillas, de los conventos reformados, que es la dispensa de la pobreza absoluta. Es decir, dispensa a los frailes de tener que mendigar. Porque es que había muchos conventos que materialmente era imposible vivir de las limosnas. Por la crisis económica que había en las ciudades, la gente no tenía dinero para sostener a los frailes y porque había muchos conventos con muchos frailes. Sobre todo, el gran problema eran los conventos de estudiantes, donde había un montón de estudiantes que comían muchísimo, que gastaban dinero en libros y en otras cosas, y esos frailes no generaban dinero. Y había que mantenerlos. Entonces, los conventos de formación era imposible mantenerlos con limosnas. Entonces, a saber de todo esto, el Papa Sixto VI dispensa la pobreza absoluta, es decir, los conventos pueden tener rentas y entonces ya llega la avalancha de conventos que ingresan en congregaciones de reformados y comienza a haber cada vez más provincias reformadas. Y ya, digamos, se considera que la orden está reformada en 1505, cuando el Papa Julio II ordena a la orden, a todas las autoridades de la orden, promover la reforma. Además, ya por entonces el maestro de la orden es reformado y tal. Con todo, aún quedaban muchos conventos sin reformar. Por ejemplo, los de Portugal, los conventos de Portugal se reformaron en el siglo XVI. Además, en la segunda mitad del siglo XVI se reformaron, con lo cual... Pero bueno, la orden, digamos, en su conjunto, digamos, en general, estaba ya reformada. Bueno, seguimos nuestro asunto. Pero, hete aquí, que a algunos frailes la reforma les pareció insuficiente. Eso de no tener que mendigar, eso de no tener pobreza absoluta, no les gustó. El principal fue Jerónimo Savonarola. Jerónimo Savonarola, hay muchas cosas que contar con él, pero simplemente voy a contar que él exigía la mendicancia y entonces cuando fue elegido prior del convento de San Marcos, en Florencia, pues va a reformar ese convento que ya estaba reformado. Y por eso digo que es un ultrarreformador, porque reforma lo que ya está reformado. Y la reforma que introduce el convento de San Marcos es la mendicancia. La mendicancia y la vida sencilla, austera y pobre de los frailes. Bueno, su fórmula funciona de tal forma que llegó a fundar una pequeña congregación de conventos reformados en el norte de Italia. La congregación de San Marcos, que después hubo un papa que la anuló porque ya sabéis que Savonarola tuvo un montón de líos con el Papa. Bueno, bien. La fórmula de Savonarola gustó a muchos frailes, no solamente dominicos, también franciscanos. Savonarola tuvo mucha influencia también en los franciscanos. Y va a llegar esto a noticias de un fraile español que se llama Fray Juan Hurtado de Mendoza, un gran teólogo, que va a ser prior en San Esteban en Salamanca. Y él, inspirado en Savonarola, comienza la ultrarreforma de San Esteban. La ultrarreforma. San Esteban ya estaba reformado, en un convento reformado, y comienza la ultrarreforma del convento de San Esteban y funda conventos ultrarreformados en España. Conventos ultrarreformados significa que son conventos que viven solamente de la mendicancia. Solamente de la mendicancia. Bueno, curiosamente, San Esteban, de donde él era prior, no pudo vivir de la mendicancia. Era imposible, porque era un convento de estudio, tenía 200 frailes, la mitad eran jóvenes y no podía. Entonces, digamos, Hurtado de Mendoza en San Esteban va a introducir una austeridad muy grande, una pobreza muy grande, pero no pueden vivir de la mendicancia. Entonces, bueno, pues ahí, pues eso no lo pudo cumplir, pero bueno, ultrarreformó San Esteban. Pero no solamente la ultrarreforma de Hurtado de Mendoza no se quedaba en la pobreza, sino que también iba todo el tema del estudio y de la predicación. Él fue maestro de estudiantes. Él fue maestro de estudiantes aparte de prior y fue profesor. Y entonces por sus clases pasaron muchísimos jóvenes. Además, muchos eran jóvenes que eran universitarios de la Universidad de Salamanca que habían ingresado como dominicos. Y a todos ellos les hablaba muchísimo de la pasión de la predicación y del estudio. Él era un gran ejemplo de todo ello. Era un ejemplo de todo ello. Bueno, pues unos que pasaron como discípulos suyos fueron Fray Pedro de Córdoba y Fray Antón de Montesinos, que le tuvieron de profesor, le tuvieron de maestro de estudiantes y lo tuvieron de prior.
y le tuvieron de prior, tanto en San Esteban como después cuando vayan a Ávila. En Ávila va a ser también el superior. Entonces, Hurtado de Mendoza va a influir muchísimo en estos dos frailes y en muchos frailes que van a ir a América. Porque de los frailes que van a ir a América, muchos son los que viven la reforma, digamos, los que viven con pasión el estudio y la predicación. Y todo eso se lo llevan a América. Se lo llevan a América ellos y, claro, aparte de vivir austeramente, como era necesario para los misioneros, aparte de entregarse a la predicación, como era obviamente necesario para los misioneros, se van a dedicar al estudio. Y, de hecho, los dominicos van a fundar la primera Universidad de América, en 1538, en el convento de Santo Domingo de República Dominicana, de la Española, que se conserva, por cierto. Si un día vais a la República Dominicana, pues es obligatorio ir al convento de Santo Domingo, porque es ahí donde se fundó la primera universidad española. Y la fundan estos reformados que vienen de San Esteban y de otros conventos reformados de España, con esa mentalidad, Bueno, seguimos con el asunto, veis muy rápido porque quiero llegar a San Martín. Bien, y llegamos a Perú. Llegamos a la provincia de Perú, que ya sabéis que abarcaba también Bolivia. Bolivia era el Alto Perú. Bien, en Perú los dominicos fueron muy importantes porque con Pizarro fue, ya sabéis, en un principio iba a ir un grupo de 10 dominicos, pero viendo los dominicos que los conquistadores españoles no les hacían ni caso, se volvieron a Panamá y se quedó solamente uno, que fue Vicente Valverde. Vicente Valverde, que ciertamente fue un héroe porque quedarse con toda esa caterva, con toda la hueste de este hombre, de Pizarro, bueno, el hombre se quedó allí con él y bueno, pues eso hizo que cuando ya se conquistó Perú, Perú y toda esa zona, y Bolivia y Ecuador, pues los dominicos, digamos, fueron los primeros en llegar. Valverde fue nombrado obispo de Cuzco y facilitó muchísimas cosas para que la orden llegase rápidamente y en cantidad. Y efectivamente, comenzaron a fundar rápidamente conventos en las ciudades y casas de misión o doctrinas, digamos, en los campos y donde estaban los encomenderos. Y la mayoría de esos frailes llevaban consigo todo el espíritu de la reforma. Y por eso también rápidamente fundaron escuelas en los conventos, fundaron la Universidad de San Marcos en Lima, y bueno, predicaron por muchísimos sitios y se extendió rápidamente la orden. Seguimos. Pero, claro, el virreinato de Perú era el más rico de todos, por las minas de Potosí y por otras minas. Estaban forrados, o sea, tenían muchísimo dinero. Y aunque la mayoría del dinero, ya sabéis que iba a América, había parte que se quedaba allí. Y parte iba a los frailes, sobre todo, claro, los frailes que eran misioneros en las zonas de minas o en las zonas ricas, pues mucho dinero iba a ellos. Y ese dinero acababa en los conventos. Por lo cual los conventos empezaron a enriquecerse, pero mucho. Hay datos en los archivos que nos dicen que la provincia de Perú, la provincia de San Juan Bautista, ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI, era la más rica del mundo. La más rica del mundo, de los dominicos. Era la provincia que más dinero aportaba a Roma. Hay datos en los archivos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando hay mucho dinero y no se gestiona bien en la vida religiosa, eso hace que entre en decadencia. Y efectivamente, los dominicos comenzaron a entrar en decadencia. En una decadencia muy grande. Porque ese dinero que tenían los frailes empezaron a gastarlo para ellos mismos, para su propio bienestar y para sus cosas, y para sus deleites, digamos. Para sus deleites. Y comienza la provincia de San Juan Bautista rápidamente a entrar en una profunda decadencia. Bien. Afortunadamente, todavía en España se seguía viviendo la reforma. Y entonces los frailes que van llegando de España empiezan a darse cuenta que la provincia del Perú está entrando en una profunda decadencia. Y tenemos, perdón, me he pasado un poco para atrás, y va a empezar, es que como me tapa la pantalla, las cámaras estas, no consigo ver todo. A ver, ahí, vale. Bien, va a empezar la reforma un fraile, que era limeño, un fraile peruano, que se llama Fray Salvador de Rivera. Este fue provincial anteriormente, pero cuando es elegido ya en 1594, la provincia ya estaba muy mal, ya había habido otros provinciales criollos, como él, o sea, provinciales peruanos, y la provincia estaba ya bastante mal, y él había estudiado en Salamanca.
aunque había nacido en Lima, le enviaron a Salamanca a estudiar. En Salamanca se formó con los frailes de la Escuela de Salamanca y vivió la vivencia reformada del convento de San Esteban. Entonces, claro, él sabía muy bien lo que era la vivencia reformada. Entonces, cuando está allá en Perú y ve cómo están las cosas, en 1594 comienza la reforma de la orden, de los dominicos. ¿Y cómo lo hace? Pues, obviamente, pide a los frailes que se dedican al estudio, que se dedican a la predicación. Eso se ve, por ejemplo, en el proceso de canonización de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima le dice en varias ocasiones, le dice a los frailes que no estén en los conventos, sino que se hagan a predicar, porque muchos frailes se metían a frailes para vivir tan ricamente en el convento, se bebía muy bien. Y entonces la propia Santa Rosa de Lima, que vivía ella la espiritualidad reformada, le decía a los frailes que dejasen los conventos y se fuesen a las doctrinas, se fuesen a la selva o se fuesen a los Andes, al altiplano, a predicar, que es ahí donde hacían falta, porque era el problema. Bueno, pues Fray Salvador de Rivera va a ordenar este tipo de cosas, y otra cosa que va a ordenar es la austeridad estricta de los conventos, de tal forma que ordena que la mayoría del dinero de los frailes vaya a los pobres, y prohíbe que se gaste dinero en los frailes. Por ejemplo, se prohíbe que el convento gaste dinero en los hábitos de los frailes. Los conventos no pueden pagar el hábito, los frailes tienen que mendigar el dinero para tener hábito. Imaginaos cómo se puso la cosa. Cómo se puso la cosa para los frailes que no podían pedir dinero al ecónomo del convento ni para el hábito. Claro, el resultado fue que la provincia de Perú se dividió. Se dividió entre los acomodados que querían seguir como antes y los reformados. Hubo ahí un conflicto tremendo, pero afortunadamente ganaron los reformados, y en ello fue un puntal, ahí donde tenéis San Martín de Porres. San Martín de Porres, que era insignificante, fue insignificante dentro del convento, pero fue una gran referencia en el principal convento de toda la provincia, que era el convento de Rosario. Ahí San Martín de Porres fue fundamental. Y cuando nos dice, ya lo veremos el próximo día, cuando dice el proceso de canonización, la cantidad de dinero que él recaudaba en limosnas y la cantidad de dinero que él repartía entre los pobres, y nadie le decía que no lo hiciese, porque el prior le podía decir, oye, parte de la limosna que consigues, déjala del convento. Nunca se lo dijeron, sino que le animaban a repartir entre los pobres, porque el convento de Rosario vivía la reforma. Y San Martín de Porres le vivía a tope, y era un ejemplo para toda la comunidad. Bueno, pues en todo este lío, todo este conflicto, tuvo un papel importante Fray Juan de Lorenzana. Este es un fraile, nació en León, una provincia que está al norte de Salamanca. Sus padres le enviaron a estudiar a la Universidad de Salamanca y ingresa en San Esteban, en el convento de San Esteban. Y ahí en San Esteban va a vivir la espiritualidad que había dejado Hurtado de Mendoza, de la Reforma, y se forma con los teólogos de la Escuela de Salamanca. Y con esa formación espiritual y teológica le envían a Perú. Y claro, llega a Perú como el gran referente, como el gran maestro. De hecho, el capítulo general le nombra maestro en Sagrada Teología, y era conocido como el maestro Juan de Lorenzana, el maestro Lorenzana. Y era, digamos, el principal referente de toda la provincia, la principal autoridad intelectual de toda la provincia. Era consejero del virrey, era consejero de la Inquisición, toda esta gente acababan siendo consejero de la Inquisición, era consejero también, obviamente, del arzobispo, era un gran referente. Bueno, pues ahí tenéis a esta vaca sagrada lorenzana, que apoyó muchísimo la reforma, muchísimo. Y dicen las crónicas, Meléndez, por ejemplo, nos dice que Lorenzana predicaba con el ejemplo. Las vacas sagradas, es decir, los grandes teólogos estaban exentos de ir a coro, por ejemplo, no tenían que ir a la acción comunitaria, y estaban exentos de predicar. Y Lorenzana iba a coro, iba a todos los actos comunitarios, como un fraile normal y corriente, y predicaba. Predicaba incluso cuando la iglesia de Rosario estaba medio vacía. Aunque estuviese medio vacía, predicaba, como buen fraile reformado. Entonces, claro, Lorenzana fue un gran puntal para la reforma, que la principal vaca sagrada de los dominicos de Perú
apoyase la reforma, bueno, de hecho fue elegido provincial en 1602, ya lo veremos, fue elegido provincial, con lo cual ya la reforma tomó mucha fuerza. Bueno, pues este Juan de Lorenzana, pues ahí No está la entiendo cosa. nada, son españoles. ¿Qué Yo pasa? no entiendo. Es para que lo corte. ¿Qué ha pasado? No he entendido. ¿Ha pasado algo? No. Seguimos. ¿Sigo? Sí. Bueno, pues hay que decir que ya por entonces casi todos los frailes de la provincia de Perú eran criollos, ¿eh? Ya no había casi españoles. Los españoles fueron al principio, pero después los españoles se quedaron en España. Ya casi todos eran hijos de migrantes españoles. O sea, en aquella época, de hecho, casi todos los provinciales eran criollos, ya. Y hay cartas de dominicos españoles escritas al rey Felipe II quejándose de que los criollos les apartan de los principales puestos. Es decir, los españoles acabaron muy relegados. Lo que pasa es que con Juan de Lorenzana no pudieron, porque es que era el principal teólogo de todos. El principal teólogo de todos, y de hecho, ya lo digo, le eligieron provincial, cuando la costumbre era elegir siempre a criollos. Bueno, eligen provincial, bien, apoya la reforma. Bueno, pues va a ser, ya lo veremos más adelante, es el quien admite a San Martín en la orden, porque estuvo muchos años en el convento sin ser admitido, estuvo mucho tiempo de postulante, estuvo 7 o 8 años de postulante, porque no le quería admitir por ser bastardo. Bueno, pues Lorenzana vio en San Martín un gran ejemplo para la reforma y le admitió en la orden. Seguro que tuvo en contra aparte del capítulo, pero él en el capítulo se impuso. Se impuso, convenció a los frailes del capítulo y en el capítulo votaron que sí a Martín, después de 7 o 8 años votándole que no. Bueno, después fue el que construye la Recoleta, siendo provincial, construye el convento recolectorio de la Magdalena, que es un convento, ya veremos más adelante, porque hay dibujos, es un convento pequeño a las afueras de la ciudad, donde viven los frailes más recogidos y más observantes. Y también tenían unos franciscanos, tenían otros los trinitarios y otros mercedarios. Bueno, pues el convento de la Magdalena fue muy importante en la Reforma, porque era, digamos, el gran ejemplo de reformados, y es ahí donde va a parar San Juan Macías. Cuando San Juan Macías llama a la puerta de los pobres del convento del Rosario, le atiende San Martín, y San Martín se hace amigo suyo. Bueno, no me quiero meter en el tema de San Juan Macías, pero al final San Martín le acaba, cuando ve que Juan Macías tiene vocación, le envía al recolectorio, porque Juan Macías, sabéis que fue pastor, él estaba acostumbrado a vivir en soledad, y dijo, pues perfecto, te vas al recolectorio, donde los frailes viven en bastante soledad. Bueno, bien. Y después va a ser él el acompañante de Santa Rosa. Juan de Lorenzana, en los últimos años de Santa Rosa y de Juan de Lorenzana, Juan de Lorenzana ya era mayor, cuando Santa Rosa coge la tuberculosis y enferma, y además comienza a haber sospechas de que Santa Rosa era una hereje iluminada, no sé, supongo que lo sabréis, eso aparece en el proceso de canonización, Santa Rosa comienza a haber sospechas de que es una iluminada, porque en España la Inquisición estaba un poco histérica con el tema de los iluminados, que era una herejía que había en España. Entonces, como ven a Santa Rosa tan mística, dice, uy, esta va a ser iluminada. Entonces, Juan de Lorenzana, que yo dije que era consejero de la Inquisición, la coge como director espiritual y la protege. La manda a la casa de don Gonzalo de la Maza, y también la va a facilitar que hable con jesuitas para que la acompañen espiritualmente. Y efectivamente, Santa Rosa evolucionó muchísimo y murió pues como una santa. Y todo fue gracias a Lorenzana. Para que veáis lo importante que tiene este hombre. Bueno, bien, seguimos. Bueno, el hecho es que no solamente los dominicos, sino que fue todo Perú el que vivió este proceso, porque toda la Iglesia de Perú se enriqueció y toda la Iglesia de Perú entró en decadencia. Pero afortunadamente, toda la Iglesia de Perú también entró en la Reforma. A finales del siglo XVI entró en la Reforma, de tal manera que, como ya os dije, las 4 órdenes mendicantes que había en Perú, todas fundaron su recoleta para apoyar la Reforma, y también la Iglesia diocesana, digamos que se va a meter en todo este ambiente de la Reforma. Y eso va a ser el caldo de cultivo de todos los santos que hay en Perú. Ese es el caldo de cultivo de todos los santos que hay en Perú. Todo ese momento reformado que vive Perú. Tenemos estos santos, tenemos a Santo Toribio de Mogrovejo, que fue arzobispo. Este fue el que confirmó
a San Martín y el que también, el que celebró la confirmación de Santa Rosa, Santo Toribio de Mogrovejo. Tenemos a este franciscano, San Francisco Solano, que es coetáneo de San Martín de Porres. Tenemos a Fray Vicente Bernedo, que pasó por el convento del Rosario, estuvo ahí un tiempo, obviamente conocería a San Martín de Porres, conocería a Santa Rosa de Lima, conocería todo el ambiente reformado de ahí. Él, de todas formas, venía con esa espiritualidad ya de España y todo lanzado con esa espiritualidad se va a la zona más dura de todas, al altiplano, y además dentro del altiplano a la zona más dura, a la zona de las minas, a la zona de Potosí. Bueno, eso lo sabéis vosotros mejor que yo. Y ahí, pues el hombre este se santifica, aunque no está canonizado, vamos a ver si conseguimos que el padre Henry le canonice. Bueno, pues todavía no está canonizado, a ver si lo conseguimos. Y tenemos a San Martín de Porres, a Santa Rosa de Lima y a San Juan Macías. Pues que es un grupo muy grande, ¿eh? Y además en un tiempo muy concreto de 50 años más o menos. Claro, todo eso no surge por azar, sino que surge de un ambiente, del ambiente reformado que vivía la Iglesia peruana y sobre todo la Orden Dominicana. Sobre todo la Orden Dominicana. Es en ese ambiente, y además y a ese ambiente colaboraron todos ellos. Como ya dije, Santa Rosa, riñendo a los frailes que no eran buenos observantes, es que les reñía Santa Rosa, les reñía a todos ellos. Porque eso aparece en el proceso de canonización. San Martín de Porres como el gran ejemplo de toda la comunidad del Rosario, y San Juan Macías, que estaba en la Recoleta de la Magdalena, que estaba como a 15 cuadras del convento. Ya lo veremos más adelante, dónde estaba. San Juan Macías. Todos ellos vivieron la reforma y la apoyaron. Bueno, y la reforma acabó en torno a los 1630. Toda la vivencia reformadora observante de Perú y también de la Orden Dominicana ya se fue apagando y fue reemplazada por la espiritualidad tridentina. La espiritualidad tridentina era sobre todo de disciplina pura y dura, de cumplir. Era una espiritualidad de cumplimiento. Si hay aquí algún mayor entre ustedes, mi madre, por ejemplo, que vivió espiritualidad tridentina antes del Concilio Vaticano II, te cuenta que en aquella época todo era pecado y todo era obligatorio en aquella época. Bueno, esa era la espiritualidad tridentina. Bueno, pues la sufrió la beata Ana de los Ángeles de Monteagudo, que esta llegó a ser priora del convento de Arequipa, del convento de Santa Catarina de Arequipa, y cuando lo quiso reformar, ya muy tarde, en 1650, cuando lo quiso reformar porque era una comunidad que había quedado en decadencia por diferentes circunstancias, quedó en decadencia, no la dejaron, no la religieron. Ya sabéis que el cargo de priora y de prior tiene que ser reelegido cada 3 años. Bueno, pues a los 3 años votaron a otra. Le votaron a otra y la relegaron. Los últimos 19 años de vida de esta mujer, pues pasó como una monja normal y corriente en el convento, pero eso sí, era una gran santa y, bueno, acompañó espiritualmente a muchos laicos y, de hecho, cuando murió se formó un gran tumulto en su funeral. Después de ser enterrada, comenzó a ir cada vez más gente a rendirle culto y, pasados 6 meses, el obispo tuvo que ir a hablar con las monjas para convencerlas de que comenzase el proceso de beatificación. Y comenzó. Bueno, es una historia un tanto curiosa. Bueno, estábamos en San Martín de Porres. Vamos a ver la vida de San Martín de Porres. Seguimos hablando, intentando contestar a la pregunta sobre el ambiente en el cual se gestó su santidad o cómo ayudó el Espíritu Santo a San Martín a ser a ser santo. Y lo vamos a ver en su vida, que lo vamos a ver de forma muy resumida, porque vamos a entrar en detalle el próximo día. Ya sabéis, nace en 1579, su padre es un inmigrante español que es de familia de hidalgos, pero era más pobre que las ratas, el hombre, era pobrísimo. De tal forma que el hombre se medio enamora de una mulata, Liberta, y tiene 2 hijos, uno es San Martín y el otro es Juana, que era 2 años menor que San Martín, pero él formaba parte de la Orden de Calatrava y entonces, o sea, era como caballero de Calatrava, entonces, por no tener líos con la Iglesia, pues no reconoce a sus hijos, porque claro, tener hijos bastardos era un pecado tremendo en aquella época, era un pecado tremendo. Entonces, al principio no lo reconoce, pero ya sabéis que pasado un tiempo los acaba reconociendo y entonces coge a los 2 y se los lleva a Guayaquil
para que los críe un familiar suyo que vivía bien, tenía dinero, y se lo lleva 2 para allá, y entonces este familiar suyo se queda con la niña, pero al niño no le quiere. Al niño no le quiere y se lo tiene que llevar de vuelta a Lima. Y entonces en Lima busca a una señora pobre, que vivía en el barrio de Malambo, ya veremos ahora dónde está, una señora que se llama Isabel García, que va a ser la que le críe a San Martín a partir de los 7 años. Este es un plano de la Lima colonial, y ahí estaba Malambo. Malambo estaba al otro lado del río, era el suburbio. Ahí vivían los negros, vivían los españoles pobres, los criollos pobres, los nativos, o sea, la gente que no tenía dinero, que no podía vivir dentro de las murallas, vivía en los arrabales, que era Malambo. Y desde Malambo se vivía, no sé si veis el ratón, bueno, a ver, desde Malambo se veía muy bien el convento, porque justo al otro lado del río Rímac estaba el convento de los dominicos. El convento de los dominicos se construyó pegado al río Rímac. Entonces, desde Malambo se escuchaban las campanas del convento y se veía la torre altísima, que sigue estando allí. Se veía muy bien la torre, entonces digamos que el convento de los dominicos era toda una referencia para los pobres de Malambo. De hecho, muchos de ellos cruzaban todos los días el puente de piedra, que estaba, si veis el ratón, estaba aquí el puente de piedra, y entonces lo cruzaban para ir a pedir comida a los frailes, desde Malambo. Entonces, eso lo conoció muy bien San Martín. Entonces, efectivamente, bueno, pues lo conoció muy bien San Martín. De hecho, es que, ya os digo, a los 7 años le deja en manos de esa buena mujer, llamada Isabel García, y el padre le dice a ella que le busque un oficio a San Martín. Parece que al principio le intentó colocar como aprendiz de boticario. Los boticarios son los farmacéuticos, que en aquella época los farmacéuticos sobre todo lo que hacían era trabajar con plantas medicinales. Estuvo un tiempo aprendiendo de boticario, no le gustó el oficio, pero aprendió bastante porque después nos dice el proceso de beatificación que él hacía medicinas y plantaba plantas medicinales, de lo que aprendió cuando era niño, cuando aprendió con el boticario. Bueno, aquello no le gustó y pasó a otro oficio, que es el oficio de barbero cirujano, que es lo que se podría decir peluquero, en España se llama peluquero, enfermero y dentista, es decir, los que sacan muelas. Ese era el oficio de barbero cirujano, es decir, los que manejan la cuchilla y las tenazas, los que manejan hierros para atender a la gente. Ese lo aprende y una vez que está formado ya como barbero cirujano, pues siente la llamada de Dios, cruza el puente de piedra, que ahí lo veis, en este dibujo tan bonito, veis en medio la torre del convento de los dominicos, cruza el puente de piedra, pim pam, con 15 años, y se planta en el convento y pide el ingreso. Pero como yo os dije, como era bastardo, y eso en la iglesia, en aquella época, y además en tiempos de Trento, se veía muy mal, pues le dejan ingresar, pero como postulante. Es decir, era un laico. Como un laico le dieron una celda donde vivir y le dieron el oficio de barbero. Era el que cortaba el pelo a los frailes, como se puede ver en esta estampita. Ahí le ponen de barbero para que algún día el capítulo le vote para que pueda profesar como hermano donado, que era el escalafón más bajo de los frailes. Los frailes tenían 3 escalafones, estaban los hermanos ordenados, que estudiaban teología y se ordenaban de sacerdote. Después estaban los hermanos conversos o hermanos cooperadores, que son los que usaban el escapulario negro y tenían funciones de cierta responsabilidad en el convento. Y después estaban ya los hermanos donados, que eran sirvientes, eran como frailes, pero sirvientes, como ya de tercera categoría. Y es a eso a lo que aspiraba Fray Martín de Porres. Bueno, el hecho es que empiezan a pasar los años y los capítulos votan uno tras otro que no, hasta que en 1602 es elegido prior provincial Juan de Lorenzana y ve en San Martín pues una persona muy edificante para la comunidad y que puede apoyar mucho con su ejemplo, con su humilde ejemplo y en la reforma. Y entonces convence al capítulo, claro, es que Lorenzana era una vaca sagrada, convence al capítulo para que voten que sí, y le votan. Y al año siguiente, él mismo, le pone el hábito de hermano donado, que veis aquí cómo era. Ya sabéis que era una túnica blanca, sin escapulario ni capilla, sino que era una túnica blanca con cinturón negro y una capa negra. Ese era su hábito.
Más tarde, en el siglo XX, se le pinta como hermano cooperador con escapulario negro, porque en el siglo XX ya no había hermanos donados en la orden. Después de la restauración de la orden, en el siglo XIX, se elimina la clase de donados, se elimina. Se elimina otras cosas también, y una es que se elimina la clase de donados, y entonces, claro, cuando le beatifican y después le canonizan, ¿de qué le van a vestir? Le vistieron de hermano cooperador. Y por eso la imagen típica de él es con el escapulario negro, pero no lo llevaba. No lo llevaba. Bueno, aquí tenemos. Entonces, bueno, una vez que ya entra en la orden, una vez que ya es asumido como fraile, pues le empiezan a mandar oficios. El primero que le mandan es el de campanero. Además, las peores horas de todas. Le ponen a tocar la campana a las 12 de la noche el rezo de maitines y el de las 4:30 de la mañana para que se levanten los frailes cooperadores y otros frailes que se tienen que levantar pronto. Era el primer toque, era el despertador del convento, el primer despertador. A las 4:30 se levantaban los frailes que tenían que trabajar pues, en el campo o lo que fuese. Bien. Entonces, le pusieron a él de campanero de esas horas, las peores. Y lo cumplió. Dicen los testigos del proceso de beatificación que nunca faltó. O bien porque tocaba, o bien porque buscaba sustitutos. Bien, el hecho es que nunca falló en ese oficio. Y pasados unos años, no se sabe cuántos, porque no hay datos de eso, pero deben ser 3, 4 o 5, es cuando ya le fichan para la enfermería. Le fichan, le sacan de donde estaba de la peluquería y le envían al claustro de la enfermería. Y en la enfermería va a ser ayudante de enfermero porque él había estudiado el oficio de barbero cirujano. Es decir, ese era su oficio. Y también le ponen de encargado de la ropería, que era un encargo muy complicado. Vamos a verlo. Vamos a ver. Perdón, me he pasado. Este es el convento de Rosario. Está un poco ampliada la foto, pero bueno, este es un dibujo del convento. Era un convento inmenso. Para que os hagáis idea, debía de ser como 3 veces San Esteban de Salamanca. 3 veces más grande, tenía 8 claustros. Vamos a ver mejores imágenes de él. Aquí está una imagen entera del convento. No sé si lo veis, porque es que tapa un poco la imagen vuestras caras, pero bueno. Bien, como veis, esto era un convento inmenso, con 8 claustros, donde pues ya iremos viendo. Bueno, él se manejaba sobre todo en la parte oeste del convento. En la parte pobre del convento, digamos, la parte, digamos, donde estaba. En la parte de arriba estaba el corral, el gallinero, la portería falsa, era la puerta de atrás del convento. En la parte de abajo, ya la veremos más adelante, estaba la puerta principal, por donde entraba la gente. Y la falsa portería era por donde entraban los pobres para pedir comida, o asistencia, o lo que fuese, o acompañamiento espiritual. Esa era la puerta de los pobres. Y de esa puerta se encargaba San Martín. De esa puerta se encargaba San Martín. Esto que veis aquí es el ámbito donde se movía San Martín. En el gallinero, en el corral, en las caballerizas, en la portería falsa, en la enfermería de los negros, que eran los sirvientes del convento, en el claustro de la portería falsa y, obviamente, en el claustro de la enfermería. Y él vivía, si lo veis ahí, en la ropería. No sé si veis la flecha, esa era su habitación, la ropería. Él vivía en la misma ropería. Nos cuentan en el convento de beatificación muchos testigos, pues como él tenía ahí unos grandes aparadores, unas grandes cómodas, con sus cajones donde tenía la ropa de los frailes, y la tenía todo muy bien etiquetada, era una persona muy ordenada. Me cuentan cómo etiquetaba muy bien la ropa para no mezclar los hábitos de los frailes. Bueno, iremos viendo más adelante todo este tema. Me falta un minuto, pero bueno, da igual. Bien, y esta era la parte noble del convento. La parte este del convento, la parte noble, donde estaba la iglesia, el claustro principal que daba la iglesia, daba el capítulo, la parte de arriba, daba al refectorio, donde comían los frailes. No sé dónde estaba la biblioteca, debería estar por ahí, pero en el plano no aparece. Donde he consultado es un plano del siglo XVII, de la obra de Meléndez. Este plano debía hacerlo Juan de Meléndez, ese gran historiador del siglo XVII, y este plano lo hace un tal Rodrigo Meléndez, que debe ser hermano de este. Bueno, pues no mete la biblioteca y no sé por qué, pero debía andar por ahí, la biblioteca. Bueno, esta es la parte más noble y por aquí se movía muy poco San Martín. Si acaso para ir a misa, a la basílica, pero poco más. Bueno, seguimos. Este es el claustro principal del convento. Imaginaos, este claustro es tremendo. Mirad para atrás. Cuando entra San Martín, en el convento había 150 frailes ordenados o en formación, 10 hermanos cooperadores y donados y 20 sirvientes negros, más o menos. Y iba creciendo. Parece que cuando él murió, es decir, pasados unos 40 o 50 años,
pues había ya 250 frailes en el convento. 250, ¿eh? Una cosa tremenda, tremenda. Este es el claustro... la alarma me está diciendo que acabó la clase, pero bueno, sigo. Pues no he acabado. Sigo. Bueno, pues ciertamente San Martín de Porres pronto pasó a ser un fraile muy ejemplar. De hecho, por eso Lorenzana digamos, fuerza el capítulo para que voten que sí, como fraile generoso, paciente, trabajador, una persona de profunda oración, una persona muy edificante, muy edificante. De tal forma que era muy querido por los frailes, muy querido. Bien, de todo eso hablaremos el próximo día. Iba mucho a la Recoleta, no sé si la veis arriba, yo no la veo porque tengo las fotos encima. Voy a quitar las fotos. Bueno, ahí estaba el convento del Recoletorio, ahí arriba, como veis, está como a 12 cuadras más o menos, aquí arriba. Ahí es donde estaba San Juan Macías, y iba muchas veces San Martín de Porres a hacer retiros espirituales a la Recoleta, y a trabajar, y a curar a los frailes, a cortarse el pelo y a mil cosas. Iba a Recoleta muchas veces para allá. Bueno, seguimos. Y efectivamente, y ya voy a quitar esto de aquí, es que tengo las fotos me están corriendo bastante. Quito las fotos. Y el 3 de noviembre, pues no he puesto el año, no me acuerdo qué año era. Bueno, da igual, un 3 de noviembre muere San Martín de Porres de tifus, de tifus que le contagió un pobre que le atendía. Le contagió de tifus, él ya era mayor, tenía unos 60 años y murió, enfermó. Son muy bonitos los testimonios de los frailes de cuando fueron a despedirse de San Martín. San Martín estaba muriendo, corrió la voz por todo el convento de que San Martín se estaba muriendo, y todos los frailes, comenzando por el provincial, fueron a arrodillarse en la cama de San Martín, a arrodillarse y a rezar por él, de rodillas. Bueno, tremendo, son tremendos los testimonios de cómo fue todo aquello. Muere, y entonces al velatorio, claro, se corrió la voz por todo Lima rápidamente, y se juntó tanta gente en el velatorio que los frailes tuvieron que saltarse las normas. Las normas son que esté un día en el velatorio el fraile. Bueno, se saltan las normas y esa misma tarde le entierran, porque veían que era tal la marabunta de gente que había que no la controlaban. Y entonces a ese funeral, bueno, pues acudieron grandes autoridades, entre otros el arzobispo de México, que no era dominico, este era diocesano, pero estaba en Lima, estaba enfermo, y el que le asistía como médico y también espiritualmente era San Martín de Porres. Era tan amigo suyo que, bueno, que fue al entierro. Y vamos a ver ahora, dice Fray Juan de Ochoa, esto es un texto del proceso de beatificación, dice Fray Juan de Ochoa de Verástegui, dice: asistió al entierro del siervo de Dios, por cuya fama acudió la nobleza y las autoridades religiosas de esta ciudad, y el señor arzobispo de México, don Feliciano de Vega, el cual cargó del ataúd. O sea, dentro de los que llevaban el ataúd, uno era el arzobispo, y había otras autoridades llevando el ataúd, había otras autoridades. Bueno, dice este fraile que fue tanta la gente que acompañaba el ataúd, claro, de la iglesia llevaron en procesión el ataúd al capítulo, que era el sitio más noble donde se enterraban los fieles, digamos, más importantes. Aquí en San Esteban, en el capítulo antiguo, donde está enterrado Vitoria y toda la escuela de Salamanca, está enterrado aquí en el capítulo. Bueno, pues a San Martín de Porres le entierran en el sitio más importante de todos, en la sala capitular. Bueno, pues en la procesión, cuando llega al capítulo, había tanta marabunta que dice, fue tanta gente la que le acompañó, que al entrar al capítulo, el señor arzobispo se hubiera caído arrollado y tirado por el suelo si los criados no le llegaran a agarrar. O sea, era tanta la marabunta que nos llevaron por delante. Bueno, pues lo interesante de todo esto es que, pasándole de eso, en vez de enfadarse, porque cualquiera se hubiera enfadado, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser? En vez de eso, el hombre se edificó y dijo en voz, y bien en alto dijo: así se debe honrar a los santos. O sea, imaginaos el ambiente que hubo en el entierro para que todo un arzobispo le arrollen la marabunta de gente, y en vez de enfadarse, el hombre se quede todo edificado y diga: así se tienen que enterrar a los santos, arrollando a los arzobispos. Bueno, pues nada. Y ya está. Bueno, y aquí acabamos ya el tema de hoy, y el próximo día ya veremos la imagen tridentina de San Martín, y después ya veremos
lo que realmente aparece en el proceso de beatificación, qué es lo que realmente vieron los fieles en San Martín. Es decir, vamos allá a analizar la figura de San Martín el próximo día.